Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires. En este programa comenzamos a transitar el 18º año, 18 años junto a ustedes, en distintas señales. Esto es Estación Buenos Aires. Vemos quién nos auspicia, nos metemos en el programa y con la visita de hoy. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas, asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, en defensa de los derechos del trabajador. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4241-3458 o 4249-2218. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, lo que tenemos acostumbrado hoy, no vamos a meterle un título al editorial, porque evidentemente queremos darle el tiempo suficiente a nuestro invitado, que ya vamos a pasar con él. Pero déjeme decirle que este gobierno prometió en su campaña la lucha contra la corrupción. Y este gobierno y esa lucha no se da con declaraciones grandiculentes, sino con hechos concretos. Se da con hechos concretos. Hay que actuar y este gobierno no lo va a hacer. Fíjese la contradicción de Laura Alonso, la titular de la Oficina de Anticorrupción, por el tema del contrato en Chevron y YPF. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Es la pregunta. Los intereses que pagamos diariamente a los fondos buitre, podríamos realizar 10 jardines de infantes en la Argentina. Pero déjeme decirle también que no es culpa del gobierno nacional, de Macri en este caso, de Cambiemos, cuando la justicia tampoco hace nada. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jaime, el corrupto confeso, Vudú, procesado, Schiavi, Devido y la misma presidenta de la Nación, la expresidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, están seriamente comprometidos. Ahora, si la justicia actuaría con una celeridad de embargarle muchos de los suculentos dineros mal habidos, bueno, o se vendieran las propiedades, ¿sabe cuántas obras en la Argentina se harían? Muchísimas. Muchísimas. Es preocupante. La corporación política, después de las declaraciones de Felipe Solá, son alarmantes. No hay que investigar a la investidura presidencial. ¿Cómo? Fíjese lo que está pasando en Brasil con Lula. ¿Cayeron en desgracia? No. Era un programa sistemático de los gobiernos generar muchísimos negocios entre sí. Y varios negocios ha hecho Lula en Brasil, como
varios negocios ha hecho este gobierno en la Argentina. Causa que la tiene preocupada la Presidenta de la Nación, es la expresidenta de la Nación, es OTESUR, que involucra a su hijo o a su hija. Ahora, cuando vaya a declarar a Comodoro Pi, no va a ir por esa causa tan preocupante, sino va a ir por una causa menor. ¿Por qué no se graba el juego en la República Argentina? ¿Por qué se benefició a las mineras de la manera que se les benefició? ¿Y por qué en estos 90 días sigo creyendo que más de lo mismo, pero un poco más caro? Miguel Pedelés, bienvenido a Estación Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué opinión tenés de estos primeros 90 días del Gobierno Nacional? Una visión crítica de estos primeros 90 días, pero también quiero ser realista y honesto conmigo mismo. No me sorprende. Así que creo que ahí estaría la síntesis de tu pregunta. Si no me sorprende, que por ahí sería para redondearla, porque fue planteado con mucha sinceridad y con mucho realismo el camino a seguir en estos 90 días de las primeras medidas. Así que creo que en la respuesta creo que está metido un tema que es la profunda contradicción del pueblo argentino para resolver el enigma de quién tienen que ser los ciudadanos metidos en la que hace a la política, que deban conducir los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Los municipios, las provincias y la nación. Una cantidad de medidas que hizo el gobierno de una manera muy acelerada desde el principio de sus días. Como representante del movimiento obrero, ¿qué opinión te merece los despidos que se están dando en todos los sectores? Ya no en la administración pública, sino en todos los sectores. Si con esa misma celeridad que actuaron en eso, hubieran actuado en causas judiciales o promover, más allá de que tienen una virtud, tienen la del Tero, la ponen a Lilita Carrió dar declaraciones contra sectores del gobierno y otros sectores del gobierno se callan la boca. Pareciese que fuera una maniobra ya premeditada, hecha por ellos mismos. Pero me interesa saber tu opinión de esto de los despidos. No, mi opinión, porque a mí me parece que una de las cosas que debemos avanzar todos los actores y protagonistas en la sociedad, sea el cargo y el lugar que nos corresponde, es empezar a plantearnos una profunda autocrítica y desde ahí tratar de ser coherentes con las historias de cada uno. Es decir, yo no puedo decir nada más ni nada menos que he estado, estoy y estaré en contra de cualquier decisión que en el caso de los municipales se conoce normalmente como achicamiento de la planta. Es decir, expulsión de trabajadores fuera justamente del ámbito laboral. Algo siempre dijiste, no quiero que el asalariado, el trabajador sea la variable de ajuste, y evidentemente toda mi vida es la variable de ajuste. Toda mi vida. Y en algunas políticas, en algunos segmentos de la política que tienen un fuerte contenido ideológico, tema que nadie quiere charlar, porque creo que ahí estaría el principio de la resolución de un debate profundo. Es decir, hay algunos segmentos ideológicos, el ABC, su genética, el ADN de esa ideología es justamente el ordenamiento del país, del Estado, a través de la variable de la pérdida de conquistas y beneficios del sector más humilde y el más postergado de cualquier sociedad, que son los asalariados. Miguel, vos sos representante junto a Amadeo Genta de uno de los gremios que se ha esparcido y naturalmente en toda la República Argentina. Hoy vemos a una CGT unida, después de distintos escarceos en las últimas semanas. Barrio Nuevo caló Moyano. ¿Qué papel juega Genta en todo eso? La verdad que tu pregunta vale,
Y yo estoy en condiciones de decir lo que nadie dice, o por ahí porque no se sabe, pero nadie dice, que Amadeo Nolasco Genta, el secretario general de la Confederación, yo diría que es un factotum importantísimo en este planteo de unidad del movimiento obrero organizado. Es decir, por sus características, puedo desarrollar esta opinión, porque, bueno, quizás esté la respuesta en esto que no se conoce, porque es el último moicano, y es el último moicano porque es el hombre histórico en el movimiento obrero organizado en la conducción de una de las centrales gremiales, en este caso la del compañero Moyano, porque es el último de la generación de Lorenzo Mariano Miguel, es decir, uno de los últimos que mantiene el concepto de las 62 organizaciones, aunque esté desvalorizada y devaluada, quiero decir que reúne una serie de condiciones como para ser el compañero, que yo diría desde el cuasi anonimato y desde ese bajo perfil que ha tenido durante toda su historia gremial, el hombre que pudo acercar a la mesa de negociación a estos compañeros que hace unos días atrás parecía casi imposible que lograran el acercamiento y la unidad. Miguel, te propongo ir a una pausa y cuando volvamos nos metemos un poquitito en el peronismo, ¿te parece? Pausa. Las vacaciones empiezan con un clic. Rivera Sur Hotel te invita a disfrutar del mar, las sierras y la ciudad en sus exclusivos hoteles de San Telmo, Mar del Plata y Tanti. Reservas en www.riverasurhotel.com.ar o al 011-4361-7398. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, si usted recién se engancha con nuestro programa, tenemos de visita a Miguel Pedelé, secretario adjunto de la COEMA y secretario general del Gremio de Municipales de Lanús. ¿Cómo ves al peronismo hoy? Lo veo en una buena y una mala. Lo veo en un profundo debate que creo que ojalá que sea a tiempo, profundísimo debate, que sería lo bueno. Y lo malo lo veo en una situación de indefección ante estas preguntas que vos me hiciste. Evidentemente el peronismo, en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus estamentos, no tuvo la visión y la estrategia para plantearle a la sociedad algunos temas que en 60 o 90 días pegaron duramente en la línea de explotación de los sectores más postergados y los asalariados. Esto demuestra que el peronismo o fue sorprendido o no estaba preparado para pasar a una etapa de oposición. Bueno, lo bueno, te vuelvo a repetir, es que parecería ser que ese viejo axioma de que a los seres humanos los une el amor o el espanto, hoy el espanto esté juntando a los compañeros para encontrar la unidad. Precisamente a eso quería ir, porque el próximo 8 de abril vence el plazo para presentar las listas para las internas que se van a realizar precisamente el 8 de mayo. Y esta lista de unidad, yendo un poco a lo que vos decís, es una medida para que no sea intervenido el Partido Justicialista. Ahora bien, esta unidad, hay sectores que fueron, realmente el kirchnerismo no ha tenido participación dentro del último Congreso, la cámpora pasó a diluirse, pero después de la desastrosa performance del Partido Justicialista en las últimas elecciones, hay muchos que no quieren dar el paso al costado. Yo personalmente creo que hay que empezar a acomodar el tablero. Y una de las cosas que me he propuesto desde el sindicato y desde el peronismo de Lanús
es colocar los términos, los conceptos y las ideas de la mejor manera en el lugar más correcto. No es una ecuación filosófica ni nada. Simplemente quiero decirte, vos planteás, como muchos comunicadores y muchos sectores, la desastrosa performance. Yo diría que el peronismo no encontró el camino para seguir manteniendo el gobierno. Este es un tema. Pero de desastroso fue muy poco. Porque cuando vos analizás los escasos votos que hicieron posible que el señor Grindetti sea el nuevo intendente de Lanús, distrito de Lanús, ¿no? En el distrito de Lanús, por primera vez en la historia argentina. Es decir, y que la provincia de Buenos Aires, creo que para bien o para mal, en manos del peronismo de siempre, o en muchas oportunidades, que la nación se perdiera, realmente el recuento final de los votos te habla de que a pesar, porque vos tuviste una visión crítica siempre, yo reconozco que las has tenido siempre con respecto al anterior gobierno, pero a pesar de ello y de largos años en el ejercicio de la conducción del país, de la provincia y también en el caso nuestro del municipio, realmente 2000 y pico de votos en Lanús, más lo que pasó en la provincia, y aparte el candidato que vos sabés que nosotros, por lo menos quien te habla, apoyó en los últimos 5 años, por ahí el primero en Lanús, que fue el compañero Scioli, en Lanús creo que no perdió, y a pesar, sin entrar en detalle, de una batalla formidable. Eso es lo que debemos discutir. Esta visión del fracaso total que planteás vos, que no sos el único, y yo que digo que fue una elección que a pesar de muchas, porque eso creo que va a poner en la visión, en el horizonte de la discusión, el mayor sinceramiento para poder llegar en el peronismo a la unidad y para acompañar, si es que hay que acompañar como yo creo, a la gobernabilidad, porque yo creo que el país puede entrar en una situación de crisis, dado que en estos 90 días los sectores más postergados han sentido el impacto de todas las medidas económicas. Bueno, de hecho, ¿cómo va a reaccionar estos mismos sectores del peronismo con las últimas medidas que van, como bien decís vos, tarifas, aumento del transporte, los sueldos relegados totalmente? Las paritarias realmente quedaron a un nivel muy diferenciado de un sueldo que realmente hoy necesita la sociedad, jubilados postergados. Son medidas de ajuste que, según dicen, Scioli también lo iba a hacer. Sí, yo gradualmente, llamarle H. No, yo cuando hacen este planteo, desde donde estoy yo, es decir, me preocupa. Primero lo tomaba con cierta ligereza, bueno, son parte de lo que yo llamo el chamullo político, pero ahora veo que terminan siendo casi precisiones filosóficas. Primero, si Scioli hubiese sido presidente, esta situación puntual, sea gradual o no, no la teníamos. Estoy absolutamente convencido de eso. Primer tema para analizar. Si era necesario hacerlo, sería un segmento del análisis muchísimo más profundo y que hoy tendría en el Congreso, que lo estamos viendo en esta situación de crisis, un debate de sinceramiento. Porque yo en este programa y muchos años atrás, y vos me permitiste, te planteé que el problema del país, y lo sigo sosteniendo hoy, es cuando el peronismo resuelva su contradicción intrínseca, que no está resuelto porque es un problema histórico. Es medio lógico. Sí, tiene muchas facetas. Entonces, bueno, este es el tema. Yo creo que lo de Scioli hubiese sido, no quiero hablar porque no fue, pero ante tu pregunta yo creo que hubiese sido distinto. Ahora, si vos me decís, para el país, bueno, ahí no pretendo hacer futurismo desde algo que no fue, pero sí te diría que me parece que los tiempos que necesitan los sectores más humildes no son estos tiempos de la ejecución de programas que pegan muy claro. Mira, yo tengo una definición que la tomé de un sector de la iglesia
es decir, que los pobres de Dios son un sector importante de la iglesia, donde ellos plantean que hay dos tipos de inflación. Y quiero dejar para que la audiencia, que vos la tenés, y en Lanús te siguen, es decir, no lo replanteemos. Para mí hay dos tipos de inflación. La inflación que es funcional al mercado y la inflación, ya que es una endemia, y la inflación que apunta al progreso y al crecimiento o a no pegar. Yo no sé si los economistas me pueden cargar las tintas y hacerme bolsa, pero sí sé que la inflación existe. Pero si esa inflación, la direccionalidad, no es por lo menos para castigar a lo más pobre, no sé si es buena o mejor porque no puedo calificarla, pero no es la inflación que solamente sirve para intereses concentrados y hace bolsa a toda la gente de abajo. Esto lo quería dejar porque es como un eje para mi razonamiento y para trabajar en lo que hace a la unidad del movimiento obrero regional y aportar con Amadeo a la unidad del movimiento obrero nacional, por lo menos los municipales, y acá en Lanús tratar de lograr el espacio para la pausa reflexiva y hablar en esta dirección. Miguel, ¿qué papel está jugando hoy las 62 organizaciones en la zona sur? Ninguno, no existe y está clausurado de hace muchísimos años. Compañero Juan Belén y quien te habla, tenemos mandato prorrogado de hace 12 años, o 10 o 12 años, en la conducción de la CGT, de la 62. Él como secretario general y yo como adjunto. Él secretario general por la UON de la Avellaneda, como es una región, y yo secretario adjunto de la 62 por Lanús con el gremio municipal. Ese mandato está prorrogado. No hubo un vaciamiento, por eso digo, hay que resolver la contradicción. Yo creo que el movimiento obrero en general entró en crisis cuando el peronismo entra en crisis, porque un altísimo porcentaje de compañeros y organizaciones adhieren al concepto y a la idea del peronismo. Entonces, la proyección de esto es que si entra en contradicción política, doctrinaria y filosófica casi el peronismo, llevó por delante todo. Y yo creo, ante tu pregunta, que no sé por qué la hiciste, pero la hiciste, la 62 no existe. Ergo, pienso que el vaciamiento, la distorsión, el alejamiento, la inmovilidad, es decir, de la desaparición de la estructura de la discusión política en el peronismo dentro del movimiento obrero, que son las 62 organizaciones, me da la sensación de que fue sistemática e ideológica y políticamente funcional a los intereses del vaciamiento doctrinario del peronismo. Acá los gremialistas van a tener que pensar seriamente en catapultar a nuevos dirigentes en las 62 organizaciones que se comprometan con un peronismo realmente que quiera salir de la crisis. Flor de Saranda. No importa, pero alguien queda. Por supuesto, pero Flor de Saranda. ¿Y no te gusta ese, pero ¿cómo que no? Pero si es mi lucha histórica, los compañeros de la regional, es decir, saben perfectamente que yo toda mi vida y hoy todavía no firmo un solo documento que no pongo el sello de la CGT y la 62. No existía, pero yo era hombre de la 62. Mantuve la bandera en Lanús de las 62 organizaciones. Solo, absolutamente solo. Miguel, nos quedan 5 minutos, como siempre. Es muy cortito. Y déjeme decirle, antes de hacerle las últimas preguntas, que no podemos, pero quiero hacerlo. Quiero mandarle un saludo muy, muy grande, a Raúl Amarillo, que realmente es un televidente nuestro y está muy cerca a mis sentimientos. Miguel, dicho esto, ¿cuál es la premisa fundamental del secretariado del municipio, de la estructura sindical municipal, con el Ejecutivo Municipal? ¿En qué se desarrolla? Brevemente, el 4 de enero se firmó un acta de compromiso que permite que la paritaria, creo que la única en el conformato o en el formato real de un marco convencional dentro de los trabajadores públicos y mucho más en los municipales, porque todos sabemos de todo lo que está ocurriendo. Hay ahora
una demora de tantos meses, producto de una definición en las cámaras por suspensión de tantos días de los compañeros que sacaron el otro día el marco convencional. Es decir, que además de eso estamos suspendidos. Acá en Lanús está funcionando, creo que producto de esa acta compromiso del 4 de enero, donde los 3 primeros puntos, y por el problema de tiempo, te los sintetizo. El primer punto, actuar de buena fe. Es una frase, pero que contiene el 99% de todo lo que viene después. Segundo punto, la discusión salarial. Y el tercer punto, la capacitación. Sobre esos 3 ejes, hoy está discutiendo la paritaria y está discutiendo esta organización gremial con el Ejecutivo. Miguel Pederés, gracias por compartir esta noche Estación Buenos Aires en el inicio del año, 18 años en el aire. Sí, por muchos años. Y permítame decir, el señor es el secretario general de del gremio de los municipales que acompaña a Estación Buenos Aires desde hace 18 años, publicitariamente. Pero además, déjeme decirle algo, nunca nos condicionó y hemos discutido seriamente muchas veces con el señor Miguel Pederés y por eso quiero agradecer. Por lo que veo seguiremos. Seguiremos discutiendo. Nos vamos, hasta acá llegamos. Dentro de 7 días nos volvemos a reencontrar. Esto fue Estación Buenos Aires. Chao.